Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 6. Alabado sea Dios. Si usted trajo una Biblia, ábrala conmigo. Libro de los Jueces, capítulo 6. Y vamos a meditar la palabra del Señor. Amén. Así que le pido que preste atención a lo que yo voy a leer. Yo voy a leer la palabra. Usted me sigue con su vista. Amén. Amén. Para que los hermanos que están en el Facebook pues nos vean, ¿verdad? Y escuchen con atención. Voy a hablar del llamamiento de este hombre llamado Gedeón. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Nofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Vamos a orar. Ore conmigo al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que hoy vamos a compartir, por los hermanos que llegaron esta tarde, Señor. En esta palabra podemos encontrar la palabra revelada. Danos iluminación de lo alto. Danos una palabra que pueda transformar a las personas que nos escuchen a través de estos medios. Si alguien de las personas que nos mira por las redes sociales, Señor, presta atención a esta palabra puede cambiarle su mente y su corazón. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú trates con cada persona. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Los que hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Este pasaje que yo acabo de tomar le puse el título bíblico, ¿verdad? Que es el llamamiento de Gedeón. Generalmente es un pasaje muy grande y lo tendríamos que predicar en 2 o 3 mensajes, quizás 4, ¿verdad? Así que yo solamente voy a hablar hoy del llamamiento que Dios le hace a Gedeón. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En el capítulo 6 de los Jueces leemos en el versículo 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los 40 años que descansó, descritos en el capítulo 5, versículo 31, seguidos por la derrota de Sisara, eventualmente llegaron a su fin. En su prosperidad, Israel se volvió a olvidar de Jehová y volvió a hacer lo malo. Y de nuevo Jehová los entregó en manos de Madián. Esto es un ejemplo de su gracia, de su misericordia, porque la opresión les haría volver de regreso a su Dios. Job, el hombre que sufrió tanto, sabía que muchas veces el mal viene de la misericordia de Dios con el propósito de edificar nuestra vida. Eso lo dijo en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para los hijos de los hombres. Hay misterios que no podemos entender. Hoy, por ejemplo, en la mañana, mientras predicaba y hablaba del profeta Joel, decía durante la predicación: no era el diablo el que estaba oprimiendo a Israel, sino el mismo Dios que se había volteado en contra de su pueblo. Y nosotros, Ageo fue el profeta que toqué hoy en la mañana, hablé de Ageo. Y ahora que estamos viendo, ¿verdad?, la opresión de Madián, nos damos cuenta que los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes. El miedo los había aislado de las ciudades, vivían en cavernas, en lugares fortificados. Tan grande era la opresión de los madianitas que llevó a los israelitas a una grande humillación, viviendo como animales en los montes en lugar de vivir como gente civilizada. Porque parece extraño esto, pero el pecado deteriora la apariencia humana. Sucedía, dice el versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Estos pueblos no sembraban, estos pueblos eran una especie de parásitos, pero se dedicaban a robar las cosechas del pueblo de Dios y no dejaban comer a los israelitas, no los dejaban comer, ¿verdad? Había tal maldad en estos madianitas, ¿verdad? A veces yo difiero un poco del gobierno, ¿me entiende? El gobierno dice que la gente no trabaja porque no tiene tierras, porque no tiene fuentes de trabajo, pero yo veo en la Biblia que toda la tierra estaba delante de estos merodeadores. Hablo de los madianitas. Los madianitas tenían mucha tierra y no trabajaban. Tenían donde trabajar y no trabajaban, porque entonces la tierra estaba, por si que usted nomás medía, trazaba y ahí era su parte. Entonces ellos tenían mucha tierra y no trabajaban, porque el problema del robo, el problema del crimen, de las bandas organizadas, el problema no es la falta de empleos, sino la falta de ganas de hacer eso. ¿Me entiende? Porque el problema que tenemos hoy en día con toda esta gente que roba es un mal del corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estas personas hacen estas cosas, pues las hacen, ¿verdad?, porque de su corazón nacen estas cosas malas. Dice que sucedía cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, ¿verdad?, y robaban sus cosechas. Ahora, déjeme decirle que el pecado de la nación hizo que todo su trabajo fuera en vano. Moisés había escrito años atrás y le había dicho a aquel pueblo
del peligro que existe en alejarnos de Dios. Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 33, dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Moisés le había dicho al pueblo: ustedes van a sembrar, pero no van a comer cuando se aparten de Dios. El pecado hace esto, nos roba aquello en lo que trabajamos duro. Joel, en el capítulo 1, versículo 4, dijo: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón. Eso dice en la Biblia de las Américas, así se traduce. Ahora, una plaga tras otra, ¿verdad?, le había caído al pueblo, y el pasaje no está anunciando un juicio del Señor venidero. El pasaje describe su estado actual de aquel pueblo, devastado por enjambres de langostas. Esta tragedia sería tan terrible que se contaría por varias generaciones, dice el versículo 12, y dice que esta desgracia alcanzaría personas de todos los niveles